Hola, ¿qué más? Kinoki. Otra reseña más de una película que está por estrenarse todavía, al menos en España. La película es Palm Springs, dirigida por Max Barbakow y protagonizada por Andy Samberg, Christine Milioti y J.K. Simmons. La película trata sobre Nash, es un tipo muy sarcástico y muy pasota, que vive atrapado en una especie de bucle temporal y en la que, bueno, lo conoce todo, lo conoce a todos. Hay otra persona también atrapada y que lo persigue de forma muy agresiva y violenta porque lo culpa de estar atrapado ahí, porque todo ocurre durante un día que están de boda, que se repite, se repite y se repite, y cuando quiere sexo fácil pues se lía con la primera dama de honor, que tiene la autoestima muy baja. Lo que pasa es que esa dama de honor, que se llama Sara, queda también atrapada en el mismo bucle temporal y se empieza a desarrollar una relación entre ellos dos porque son los únicos que viven atrapados en ese día que se repite una y otra vez y una y otra vez. Como es evidente viendo la sinopsis, el argumento, es una trama que es un tipo de trama que ya hemos visto en otras películas, ¿no? Así que la película tiene este punto muy de atrapado en el tiempo, o el día de la marmota. También a la serie que se emitió hace poco, hace el año pasado en Netflix, Muñeca Rusa, que también está muy bien. Y podemos poner que la película está un poco entre esas dos, un poco en medio, pero además con un toque de comedia romántica desmadrada típica de los años 80. Estos elementos que no son especialmente originales, pero como película veraniega y además considerando que dura hora y media, es una película realmente muy refrescante y que funciona muy bien en estas fechas calurosas. El guión tiene algunos huecos, no es el guión más brillante en esto de los bucles temporales. De hecho, diría que está un peldaño o dos por debajo, atrapado en el tiempo o muñeca rusa. Pero aún así es un guión que tiene encanto, tiene gracia, juega muy bien los elementos, juega con los elementos bien, ya digo, con algunos huecos que pueden ser un poco discutibles. Cuando, por ejemplo, intentan darle explicaciones científicas, me recuerda un poco a las películas de serie B antiguas de ciencia ficción, que daban explicaciones científicas que no se sostenían por ningún lado y que eran un poco una chorrada. Pero eso también forma parte de la gracia de la película. Es una película que no tiene mayores pretensiones que hacer pasar un buen rato, y lo consigue. El protagonista es Andy Samberg, que lo hemos visto en la serie Brooklyn Nine-Nine, que es una comedia policíaca que es muy divertida y en la que él es el gran protagonista. También lo hemos visto en películas como Siete días infernales o Celeste and Jesse Forever. Aunque en el cine realmente se ha prodigado menos, él es más bien humorista, es un actor que es un buen actor de comedia. Y para colmo de males es un actor perfecto para hacer una comedia que recuerde al estilo de las comedias románticas desmadradas de los años 80, porque de hecho veo su cara y me recuerda muchísimo a la cara de Steve Guttenberg, el famoso Mahoney de Loca Academia de Policía, o que también salía en cortocircuito y en muchas más películas ochenteras, bueno, que sí, aún siguen activo, pero bueno, una carrera totalmente decadente, pero que en los 80 tuvo un momento de esplendor dentro de las comedias chorras ochenteras. Y creo que el rollo así un poco sarcástico y nihilista que le da el personaje de Andy Samberg está en un punto intermedio entre el típico personaje de comedia desmadrada que podría hacer Steve Guttenberg y el de Bill Murray en el Día de la Marmota, atrapado en el tiempo. La protagonista es Christine Milioti, que no es que sea una actriz muy conocida realmente. Por ejemplo, hace poco la vi justamente cuando estaba preparando el vídeo de conversaciones de Martin Scorsese. Es la que hace de primera esposa del personaje de DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Y no es la típica actriz de comedia romántica, no es tan joven, no es la típica joven adolescente o posadolescente, monísima, y que le da al personaje un tono sarcástico y cínico, incluso un poco autocrítico y duro consigo misma, autoflagelante, que me recuerda mucho a la de la protagonista de Muñeca Rusa, a Natasha Lyonne. No es que sean idénticos, pero tienen un aire. Entonces, claro, si tenemos a un Andy Samberg que recuerda a Bill Murray
a Steve Guttenberg. Y por otro lado tenemos a Kristen Milioti, que recuerda a Natasha Lyonne. Lo que yo diría es que el guionista y el director han querido construir personajes que ya se asocian a otras películas de temática muy parecida y que ha funcionado bien. Así que lo que tenemos es la típica comedia romántica ochentera, un poco desmadrada, que tiene el jueguecito de los buques del tiempo, que lo hace un poco original, aunque en el fondo lo que está haciendo es utilizar material reciclado de otras películas que han funcionado muy bien. Pero que asimismo también funciona muy bien por el hecho de ser una película muy refrescante, los diálogos tienen gracia, los actores lo hacen realmente bastante bien, especialmente los protagonistas, que cumplen muy bien el rol que tienen asumido y que lo hacen con mucha gracia, con mucha frescura, con mucho sarcasmo. Y la película tiene algo que me gusta, y es que es una película muy influenciada por el cine de los años 80, pero no es como la típica película o serie que quiere ser un homenaje al cine de los años 80, pero que son más ochenteras que lo que eran realmente los años 80. Para empezar, la película no está realmente en los años 80, ambientada en los años 80. Tiene un rollo muy ochentero en todo momento, y además tiene un rollo como muy indeterminado. No se ve muy claramente en qué época están. Claro, luego ves ordenadores, entonces ves claramente que no son los años 80, que es la actualidad. Pero tiene ese punto de colores chillones, la música, el tipo de montaje, el tipo de gags, el tipo de personajes secundarios. Todo recuerda mucho a las comedias románticas desmadadas de los años 80, pero sin ser más exagerado, más ochentera que las propias películas de los años 80. Y yo creo que eso es un gran acierto. Como he dejado de entender hace un momento, tiene una gran banda sonora, con mucha música ochentera, setentera, y está bien dirigida, sin grandes florituras, todo muy como tiene que ser en una película de este estilo, jugando con el montaje, con juegos de guión y de montaje que funcionan bien, sin que sea una película especialmente brillante o asombrosa. Pero sí que es una buena película comercial. Y como ya he dicho antes, es una película perfecta para ver en verano, para refrescarte, para pasar un buen rato y al menos estar una hora y media desconectado de la vida real y viendo una tontería que no insulta a la inteligencia. Y digamos, en la escala de cine-ojo le vamos a dar un 7. Sobre todo porque creo que es una película que consigue su objetivo y que te hace pasar un buen rato sin grandes pretensiones. Y nada, lo dejo aquí y bueno, próximamente más vídeos.